Bueno. Sea usted bienvenido a esta comunidad académica, doctor José Luis Calva, profesor investigador en el área de Economía y la Conformación del Estado en la máxima casa de estudios de la UNAM. Le pido al doctor Abelardo Ávila Curiel nos dirija unas palabras para presentar al doctor Calva. Gracias. Bueno, pues yo ahora sí que abusando de los privilegios de organizador, pedí que me dieran oportunidad de acompañar aquí a mi querido amigo José Luis Calva Telles, que es catedrático e investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Y más que nada quería yo hacer un reconocimiento de que este foro tiene mucho de inspiración en él. De hecho, yo le dije a José Luis que si quería demandarme por plagio, que se sienta seguro ganador, porque mucho de lo que estamos planteando aquí es producto de su ejemplo, como una persona que se ha dedicado ya de buen tiempo para acá al análisis estratégico para el desarrollo, a pensar un proyecto de nación, pero con una enorme convocatoria. Ha logrado él, con su enorme capacidad de organización y su integridad intelectual, pues convocar periódicamente a las personalidades de mayor reconocimiento en las diferentes áreas que constituyen la agenda nacional. De hecho, yo les recomendaría mucho que consultaran sus obras de reciente aparición. De hecho, nos hizo el favor de traernos los ejemplares. Hay 18 volúmenes, es una obra gigantesca donde participan cientos de investigadores, que es esta colección de análisis estratégico para el desarrollo. Realmente en esta obra compendia, sintetiza y propone muchas de las ideas que nos llevarían a construir un proyecto de nación sólido, sustentable, basado en bienestar, que son muchos de los objetivos en el área de políticas públicas para la nutrición y alimentación que inspiran este foro. Entonces, sin más, cedo la palabra al doctor José Luis Calva, junto con mi agradecimiento por su presencia aquí. José Luis. Gracias. Bueno, agradezco la presencia de todos ustedes, la invitación de mi amigo Abelardo para participar en este excelente evento. Y me voy a permitir hablar un poquito, para rematar, desde luego, abordar las grandes preocupaciones de este importante foro. Precisamente de este proceso de construcción de un Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo. Participamos más de 350 investigadores de prácticamente todas las instituciones académicas del país, de 56 instituciones académicas, con prácticamente si no todos los mejores, gran parte de los mejores investigadores en cada campo de investigación están participando en la obra. Y cuando formamos este Consejo Nacional de Universitarios por una nueva estrategia de desarrollo, lo que nos llevó a formarlo fue la triste situación económica, social, política de México, que ahora afecta también la seguridad pública. En uno de los libros que acaban de salir, la colección consta de 18 ejemplares, llevamos 14 publicados, los otros están en prensa. Hacemos alusión a un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, un informe de 2012 sobre perspectivas del desarrollo global, en donde, arrancando de un concepto de países convergentes
que la OCDE define como aquellos países, aquellas economías que tienen un crecimiento de su Producto Nacional por persona, cuando menos el doble del promedio de los países miembros de la OCDE. Bueno, pues resulta que hay una muy buena noticia. Resulta que en la última década hay 83 países en el mundo que tienen un crecimiento per cápita que por lo menos duplica el de la OCDE. Entre ellos los más poblados del mundo, China, India, de manera tal de que 2/3 partes de la humanidad son países convergentes. Más todavía, en la punta hay un pelotón de naciones que tiene un crecimiento por lo menos el triple en términos per cápita de los países de la OCDE. Desde luego, ahí vuelven a estar China, que está creciendo 10% anual, la India, que está creciendo 8% anual. Bueno, la noticia es muy halagüeña para la humanidad. Lamentablemente, México no está en esos países. No está ni en el primer grupo de 83, ni está en el segundo grupo de 49 naciones. Peor todavía, el crecimiento medio del Producto Interno Bruto de México está por debajo del promedio de los países de la OCDE. Y esto no es novedad. Tenemos 30 años, prácticamente 3 décadas de aplicación de una estrategia económica neoliberal que ha interrumpido, son 3 décadas perdidas para el desarrollo. No siempre fue así. Durante los 50 años posteriores a las grandes transformaciones de la Revolución Mexicana, a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, la economía mexicana creció a una tasa de más de 6% anual. Y esto significó que, no obstante el elevado crecimiento demográfico, el Producto Interno Bruto por habitante creció a una tasa de 3.2% anual, y esto significó que entre 1934 y 1982, nuestro Producto Nacional por persona creció 348%. Pero desde 1983 hasta el presente, cuando se dio un viraje en la estrategia económica del país, se abandonó la estrategia económica de la Revolución Mexicana, llamada keynesiana, cepalina, y se adoptó la estrategia económica neoliberal. La suerte de México ha ido de mal en peor. En el periodo 83-2010, la economía mexicana creció solamente a una tasa de 2.2% anual. Esto significó un crecimiento del Producto Nacional por habitante a una tasa de 0.5% anual, sin considerar a los 12 millones de mexicanos que han emigrado al extranjero en búsqueda de un empleo que no encuentran en nuestro país. Si los incluimos, la tasa de crecimiento del PIB per cápita es 0%. Pero bueno, sin considerar a los 12 millones de emigrados, en los primeros 28 años del modelo neoliberal en México, el crecimiento acumulado del PIB per cápita es 14%. En más de una generación, el Producto Interno Bruto por habitante solo ha crecido 14%. Con el modelo anterior, en poco más de 2 generaciones, en poco menos de 2 generaciones, de 34 a 82, el PIB per cápita creció 348%. Entonces, algo anda mal con nuestro país. Y lo que nos preocupa no es solamente el pésimo desempeño de la economía mexicana. En 1982, China era una economía, la economía nacional de China era menor que la de México. El Producto Nacional de China, medido en dólares a precios constantes de 1990, era de 430,000 millones de dólares en 1982. El Producto Nacional de México era de 549,000 millones de dólares. México tenía un Producto Nacional superior al de China.
28 años después, el Producto Nacional de China, en dólares constantes de 1990, pasó a 6.6 billones de dólares y el de México a 1 billón de dólares. China era la 12ª economía del planeta en 1982. En 2010 pasó a ser la 2ª economía del mundo y dentro de 10 años será la 1ª economía del planeta. México ocupaba en 1982 el 10º lugar entre las economías del mundo. En 2010 pasó a ser la 13ª economía del planeta. Pero uno dice, bueno, China está muy lejos, son realidades lejanas a nosotros. Bueno, en América Latina tenemos un tigre latinoamericano. En 2003, Néstor Kirchner llega a la presidencia de Argentina después de un movimiento social que implicó la caída de 4 presidentes en 10 días, las protestas populares. Y Néstor Kirchner pone punto final a la estrategia neoliberal que había llevado a Argentina al colapso. Kirchner se encuentra con una economía en el desastre. La deuda externa de Argentina representaba el 157% del Producto Interno Bruto en 2002. Para comparar, era una crisis peor que la de México. En México, en 1983, la deuda externa pública y privada representaba el 64% del PIB. En Argentina, la tasa de desempleo había pasado al 24% de la población. La pobreza había brincado de 20 a 40 y tantos %. La pobreza extrema había brincado de 5% a 20 y tantos %. Las clases medias que tenían la ilusión en el éxito del modelo neoliberal impulsado por Raúl Alfonsín y Carlos Menem, de repente se vieron con sus depósitos bancarios en el corralito, embargados. En esas condiciones llega Néstor Kirchner. Y lo que hace es poner punto final a la estrategia neoliberal, cambiar los instrumentos de política macroeconómica para tener un tipo de cambio competitivo, una política monetaria expansiva, una política fiscal expansiva, aplica un programa al estilo Roosevelt en Estados Unidos el que Roosevelt aplicó para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Al cabo de, en los primeros 10 años, después de los primeros 8 años, del gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el Producto Interno Bruto por habitante en Argentina creció 6.5% anual en dólares constantes de 1990, corregidos por paridad de poder adquisitivo. En solamente 8 años, el Producto Interno Bruto por habitante en Argentina creció 65.5%, contra 14% en 28 años en México. Y el punto está en que se atrevieron a poner punto final al modelo económico neoliberal. Un nuevo equipo llegó al gobierno, salido, por cierto, de las filas de la juventud peronista, de la izquierda peronista, del Partido Justicialista de Argentina. Bueno, lo que nos preocupa no es solamente estos resultados desastrosos que pueden reflejarse en términos de números, sino lo que nos preocupa es lo que esto ha significado para la sociedad mexicana. Tras la ida en búsqueda de empleo por parte de 12 millones de mexicanos, tenemos familias fragmentadas, tenemos costos sociales. Los mexicanos que han emigrado nos envían cada año en números redondos 25,000 millones de dólares. Lo que producen allá de riqueza son 625,000 millones de dólares, porque no tenemos una economía capaz de que les permita generar esa riqueza aquí en nuestro país.
Los salarios mínimos han perdido el 71% de su poder adquisitivo. Los salarios contractuales de los trabajadores que tienen contrato colectivo de trabajo en las ramas de jurisdicción federal perdieron el 63,5% de su poder de compra entre 83 y 2010. Según el INEGI, tenemos 13 millones de mexicanos en la economía informal. Si aplicamos la metodología de la Organización Internacional del Trabajo, tenemos más de 20 millones de mexicanos en la economía informal. 5 millones de personas, hombres y mujeres. Podríamos clasificarlos en el desempleo encubierto. No figuran como buscadores de empleo, sino figuran en la población económicamente activa porque se cansaron de buscar trabajo. Y una definición del desempleado es aquel que está buscando trabajo. Son 5 millones. 20 millones de mexicanos, según los datos, las cifras de el principal experto en pobreza que hay en México, es Julio Volvinic. 20 millones de mexicanos pasaron a la pobreza entre 83 y 2010. Y hemos perdido, nos estamos enfilando cada vez más a una más grave pérdida de cohesión social, cuyas manifestaciones son cada vez más alarmantes. Esto fue lo que nos llevó a formar el Consejo Nacional de Universitarios. Cuando lo formamos, recientemente Barack Obama había tomado posesión de la presidencia de Estados Unidos hacía poco tiempo, y recién había encontrado en los papeles de la Casa Blanca un texto de Abraham Lincoln, donde Lincoln decía: a veces llega el momento de justificar las esperanzas que depositamos en nosotros mismos. No estamos obligados a ganar, pero sí a ser sinceros. No estamos obligados a triunfar, pero sí a hacer que la luz que tenemos, sea poca o mucha, brille. Con esta idea formamos el Consejo Nacional de Universitarios. Tenemos un reto con el destino el próximo 1 de julio. México tiene derecho a la existencia. Desde hace muchos lustros, prácticamente casi 2 décadas, en ejercicios macroeconométricos bastante complejos, mostramos la posibilidad de que México pudiera crecer a ritmos asiáticos. Tasas de crecimiento superiores al 6, 7, 8% anual. Eso que demostramos hace más de 3 lustros, hoy lo reconoce el Banco Mundial. El Banco Mundial admite que México puede crecer a tasas similares a la India, que está creciendo más de 8% anual. China está creciendo a más de 10% anual. Lo reconoce también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. México tiene ese potencial de crecimiento y la razón es muy sencilla. Por una parte, la oferta de fuerza de trabajo es en números redondos de 4% anual. Por las tasas de crecimiento demográfico que teníamos hace 20 y 30 años, la productividad del trabajo, de ahí que para absorber a los nuevos demandantes de empleo, la economía mexicana tiene que crecer al 6% anual. Pero la mayor riqueza de un país es su mano de obra, son sus recursos humanos. Entonces, el hecho de que la oferta de fuerza de trabajo crezca 4% nos da lo que se llama un bono demográfico. Y ese bono demográfico lo estamos regalando a Estados Unidos, en vez de aprovecharlo internamente.
Entonces, en esta colección de libros, le pedimos a la editorial que colocara aquí un stand donde están los 14 volúmenes ya publicados. Abordamos desde distintos ángulos de vista los grandes problemas nacionales. ¿Qué hacer en términos de políticas agropecuarias, forestales y pesqueras? Resulta que el alza de los precios internacionales de los alimentos, que se dispara respecto a los niveles de 2006, más de 100% los índices generales de precios, agarran tremendamente mal parado a México, por partida doble, porque los programas de ajuste y estabilización de corte neoliberal aplicados en el campo mexicano destrozaron la agricultura en nuestro país. De hecho, el Producto Interno Bruto por habitante en el sector agropecuario está por debajo del crecimiento demográfico. De ahí que nuestras importaciones de alimentos se hayan disparado de 1.700 millones de dólares en 1982 a 27.000 millones de dólares el año pasado. La tasa de crecimiento de la producción de granos ha estado también muy abajo del crecimiento demográfico, y de ahí que más del 30% de los granos que estamos consumiendo en este país son granos importados. Pero nos agarra también por partida doble, porque nos pega a causa del encarecimiento de los alimentos no corregido por políticas salariales que contrarresten la caída del poder adquisitivo del salario. Tenemos un incremento de la pobreza alimentaria, léase hambre, de 14 millones en números redondos a 21 millones de mexicanos. Es una vergüenza que en un país como México haya 21 millones de gente con hambre. En un libro que se llama Derechos Sociales y Desarrollo Incluyente, que incluye el excelente trabajo, entre otros, de mi amigo Abelardo, trata de los grandes temas de la política social. El tema de la seguridad social, el tema de la salud, no solamente con una cobertura universal, sino también se muestra cómo tenemos 10 niveles distintos de calidad en los servicios de salud. Hay mexicanos de primera, segunda, hasta 10ª categoría. Tenemos que tener servicios de salud y de seguridad social por encima de cierto piso de mínimo de niveles de bienestar. Y en suma se plantean los distintos instrumentos de reforma de la política social de este país. Y uno podría decir, bueno, es que México no puede darse el lujo de tener un estado de bienestar. Pues resulta que cuando los países europeos formaron sus estados de bienestar, crearon sus estados de bienestar después de la posguerra, había antecedentes en Inglaterra y en Alemania con Bismarck, pero la mayor parte de los estados de bienestar datan de la posguerra, de la segunda posguerra. Cuando Finlandia introdujo su pensión universal, su ingreso mínimo garantizado, el servicio de salud universal ya estaba, el de educación gratuita ya estaba, etcétera, introdujo su renta básica garantizada. Finlandia tenía un Producto Interno Bruto por habitante de $6,230 en dólares constantes de 1990. Francia, en 1960, ya habían introducido su estado de bienestar, tenía un Producto Interno Bruto de $7,398 constantes de 90, corregidos a paridad de poder adquisitivo. Alemania, su PIB per cápita era de $7,705. En 2008, México tenía un PIB per cápita por habitante de $7,979. La conclusión: la inexistencia de un generoso estado de bienestar en México de $7,398 constantes de 90, corregidos a paridad de poder adquisitivo.
Alemania, su PIB per cápita era de $7,705. En 2008, México tenía un PIB per cápita por habitante de $7,979. La conclusión: la inexistencia de un generoso estado de bienestar en México